Bienvenido a nuestra narrativa, una historia sobre un hombre cuya vida dio un vuelco en un instante inimaginable. Es posible que hayas oído hablar de él una vez, un magnate rico, conocido por su poder, su riqueza y su crueldad al realizar ambiciosos negocios. Sin embargo, el destino a menudo nos enseña una lección de las maneras más inesperadas. Hoy contaremos la historia de este hombre próspero, que pronto se encontró en las garras de una desafortunada parodia que condujo a su trágica caída. Nacido en una familia humilde, el hombre conocía la pobreza desde pequeño. Esta dificultad lo impulsó a forjar un destino impregnado de opulencia, lo que lo llevó a acumular riqueza a cualquier precio. La búsqueda quedó grabada dentro de él, la búsqueda de riqueza, poder, respeto y todo lo que alguna vez estuvo fuera de su alcance. Su primer éxito significativo apareció cuando estableció un negocio único conocido en todas partes. Su ingenio y su arduo e implacable trabajo dieron sus frutos, lo que condujo a un crecimiento incomparable. Junto con condiciones económicas favorables y su talento para prever oportunidades, el hombre se encontró en el umbral de su tan esperado éxito, enriqueciéndose día a día. La trayectoria de su acumulación de riqueza dio un giro brusco cuando se aventuró en empresas comerciales más grandes. Su imperio floreció a través de horizontes, multiplicando su riqueza original. Desde bienes raíces, medios y tecnología hasta logística y comercio minorista, su influencia se extendió como un incendio forestal, consumiendo todo a su paso. Con el tiempo, su nombre se convirtió en sinónimo de riqueza. La colosal mansión del hombre era un símbolo de su prosperidad, una estructura lo suficientemente grandiosa como para hacer historia. Su flota de coches de lujo, una variedad de los modelos más raros y caros, esperaba pacientemente estar a su servicio. Y en lo que respecta a su moda, adornaba nada menos que la mejor y más exclusiva alta costura. El mundo era su ostra y saboreaba su magnificencia con arrogancia. Organizó fiestas extravagantes, a las que asistía la élite de la sociedad. En estas reuniones, a menudo se hablaba de la riqueza y las circunstancias del hombre, enfatizando e inflando su sentido de importancia. Él era el centro de atención, el núcleo de cada actividad y el alma de cada aspiración. A pesar de estas percepciones superficiales, esconderse bajo la fachada de alegría era un vacío sin resolver. Con cada momento que pasaba, perseguía otro placer, alejándose de su mundo interior. Su éxito lo había hecho ajeno a las cosas buenas que la vida tenía para ofrecer, siguiendo su verdadero yo en un velo de lujo y ostentación. Su caída comenzó cuando se avecinaba la inestabilidad financiera global. Sus inversiones, que alguna vez fueron ágiles y rentables, se convirtieron en un peligro de pérdida. Los hilos de su imperio que lo mantenían unido comenzaron a desmoronarse. Sus alguna vez confiables asesores solo pudieron mirar al vacío de la inminente calamidad. El pánico lo tomó por la garganta, mientras luchaba por retener el reino que había construido. Pero, uno por uno, cayeron como fichas de dominó cayendo. Sus negocios, que alguna vez fueron el epítome de la prosperidad, ahora comenzaron a desmoronarse bajo el peso de deudas insuperables. La riqueza que había ganado minuciosamente durante décadas estaba desapareciendo rápidamente en el aire. Frente a la realidad, intentó todos los trucos del libro para resucitar su imperio en ruinas. Pero el destino había escrito su guión final. Sus despiadados años dorados de prosperidad solo se transformaron en un recuerdo con ojos llorosos de un pasado hace mucho tiempo, reemplazado por un futuro plagado de incertidumbre. La caída en desgracia del rico fue difícil de ignorar. No fue solo su imperio financiero el que tuvo que sufrir una brutal reestructuración, sino cada elemento frágil de su estimada identidad. Su mansión, que alguna vez fue un extenso bastión de su estatura, ya no estaba segura bajo su custodia. En un giro del destino, fue recuperado por la misma institución que una vez impulsó su ascenso a la supremacía. Su grandeza pintó una figura lamentable mientras se despedía de su humilde morada. Sus adornos pasados de riqueza y poder se desvanecieron en la oscuridad mientras lidiaba solo con sus pérdidas insuperables. Sus incesantes esfuerzos por revertir su destino hundido llegaron a un callejón sin salida, hundiéndolo en las profundidades de una inmensa agitación como nunca antes. Su lucha por sobrevivir y recuperar una fracción de su gloria perdida llevó al aislamiento de quienes estaban aún más cerca de él. Sus socios comerciales, que alguna vez fueron de confianza, hicieron oídos sordos a su angustia, lo que le hizo cada vez más difícil escapar de los oscuros pozos de su tumultuosa situación. A pesar de tal adversidad, una sensación de resolución personal comenzó a allanar su camino de regreso a su vida. La humildad del hombre regresó en medio de sus colosales fracasos, mientras las lecciones de su doloroso pasado moldeaban su futuro. Su roce con las dificultades le permitió abrazar la vida en su crudeza, descubriendo ferozmente el verdadero significado de la riqueza, demostrando ser una curva de aprendizaje que nunca había imaginado. La historia de este hombre, que alguna vez fue un símbolo de dominio, hoy puede verse como una conmovedora historia de lucha humana. Su consideración del destino, su lucha por la supervivencia y su eventual rendición a lo inevitable lo diferenciaron de las frías garras del mundo de la riqueza, arrojando luz sobre la naturaleza frágil de los placeres temporales. Hoy en día, el hombre tiene poco a su nombre excepto las innumerables experiencias que la vida le ha enseñado.
Sus pruebas provocadas por la agitación económica pueden haber borrado su imperio financiero, pero, a su paso, quedó un hombre enriquecido con resiliencia, humildad y audacia para resurgir, convirtiendo su tragedia personal en una historia de inspiración. Su viaje no está definido por la misma riqueza que tanto se había esforzado por obtener, sino por los vientos turbulentos que guiaron su curso. Sus adornos pasados de lujo se han intercambiado con las lecciones permanentes de la vida, que eternizan los preciados valores del trabajo duro, la audacia y la humildad, preparando el escenario para que él pueda forjar otro destino, con suerte, uno más sostenible. Caer en el atolladero de su propia imprudencia le permitió vislumbrar el vacío de los deseos materialistas, pintando un cuadro maduro del hombre que una vez habitó en la opulencia. Es a partir de este vacío que imparte la sabiduría actual, que las desgracias a menudo sirven como presagio de un cambio profundo, y que la verdadera riqueza de uno no se encuentra en el tamaño de sus arcas, sino en la rectitud de su conducta. Él está aquí hoy, no como un símbolo de riqueza sino como un epítome de gratitud, humildad y resiliencia. La riqueza que perdió fue temporal, pero la sabiduría que obtuvo fue eterna. Y con todas sus fuerzas, el hombre se alza ahora sobre este invaluable tesoro, haciendo alarde de él con orgullo ganado no por los ojos del mundo sino por las profundidades de su propio ser. Su historia se desarrolla como una lección. Tú también puedes aprovechar sus experiencias y absorber en ti mismo las cualidades que lo guiaron a través de la tempestad. Es increíble observar cómo los desafortunados incidentes de la vida pueden tallar las gemas de sabiduría más valiosas. Recuerde, la suerte cambia como la marea, pero la esencia del espíritu humano sigue siendo invencible. Susurrando en los bolsillos de su memoria hay amargos arrepentimientos y dulces oportunidades. Lo perdió todo, pero obtuvo la tan necesaria comprensión de la naturaleza efímera de las posesiones materiales. Su riqueza no lo definió, en cambio, fue su lucha, su valor intransigente, su espíritu indomable, dejando una huella duradera en las arenas del tiempo. Cada capítulo de su historia sirve como una enseñanza profunda. Nunca olvidar quién eres, por muy alto que subas. Para no dejar que el ruido ahogue la música de tu corazón. Recordar que la humildad siempre precede al triunfo y al orgullo a la caída. Entender que la riqueza confinada a posesiones materiales es empobrecimiento del espíritu. Y lo más humilde es apreciar que la mayor riqueza de la vida no es el dinero, sino la vida misma. Su historia no es de fracaso o derrota, sino de coraje, transformación e iluminación sin precedentes. Si bien su riqueza desapareció en un aprieto, su espíritu permaneció ileso, resistente y listo para otro viaje, un viaje no definido por la riqueza, sino por la sabiduría. Porque al final, no es la riqueza que acumulamos lo que nos hace ricos, sino las lecciones que aprendemos a lo largo del camino. Su transformación demuestra el poder perdurable del espíritu humano. Los espectadores que alguna vez señalaron con el dedo sus fracasos ahora ofrecen una mano de ayuda, al darse cuenta de que la riqueza, en su verdadero sentido, se encuentra dentro del corazón. Su redención se produjo en forma de esta efusión de empatía sin precedentes, inculcándole la esencia de la conectividad humana y el valor del apoyo colectivo. Hoy en día, el hombre que alguna vez fue rico no se define por su riqueza pasada sino por su espíritu tenaz. No se jacta de sus éxitos pasados, pero humildemente presagia su creciente sabiduría. Definitivamente, la vida le quitó su riqueza en un abrir y cerrar de ojos, pero también le dio lecciones que la riqueza nunca podría comprar. Su viaje, similar a una montaña rusa, dice mucho sobre la naturaleza transitoria de los placeres mundanos, y la riqueza permanente de las experiencias de vida. Dicta que la verdadera riqueza del hombre no reside en la corona tachonada de diamantes que lleva sino en el corazón dorado que participa de la humanidad del tapiz de la vida. La historia del hombre, una conmovedora mezcla de tragedia, determinación e iluminación, ha dejado una huella indeleble en el mundo. Aprendemos coraje de sus adversidades, humildad de su arrogancia pasada y sabiduría de su fracaso. Su misma existencia nos recuerda que la verdadera riqueza de uno no se encuentra en las voluminosas cámaras de un banco, sino en los tesoros inagotables del corazón y la mente. La historia del hombre que alguna vez fue el más rico llega a su fin, no en los lamentos de una desesperación insuperable, sino en una risa límpida de redención. Puede que su riqueza haya desaparecido, pero en su lugar surgió un alma enriquecida, más rica que nunca, adornada no con riquezas, sino con una sabiduría invaluable. Este cuento, aunque emana de un corredor de absoluta miseria, arroja luz sobre el espíritu humano invencible. Afirma que la riqueza, en su forma más verdadera, no se encuentra en la riqueza, sino en el surgimiento de un carácter refinado, un individuo esculpido y moldeado por el debido proceso de fracasos y redenciones. Y así se levanta, no como el más rico de los hombres, sino como el hombre que, a través de los fuegos de la adversidad, descubrió sus verdaderas riquezas. Su viaje nos dice que las lecciones profundas de la vida no se aprenden mediante caídas suaves y fáciles. Uno comprende verdaderamente el valor de la humildad, la fugacidad del poder y la santidad de la compasión solo cuando está impregnado de adversidades. Si hay algo que nos enseña el viaje de este hombre es la resiliencia indestructible del espíritu humano para recuperarse de las adversidades más severas. Este hombre, enviado a raspar el fondo del barril, se levantó como un fénix.
De ser el epítome de la riqueza de un mundo, evolucionó hasta convertirse en un modelo de sabiduría de la vida. El hombre una vez rico que, siguiendo una esencia de su existencia, llegó a ser conocido como el hombre más rico a la vista de quien mira. Quizás, esta tragedia fue una parte inevitable de la sinfonía de su vida, introduciendo una transición más suave de una discordia de cacofonía ambiciosa a la melodía de una vida equilibrada. Su historia alberga un eco para las generaciones venideras, donde su caída de riqueza graba un ascenso del espíritu humano un testimonio de la frase lo que no nos mata nos hace más fuertes. Y así, nuestra historia termina con la comprensión de que la riqueza y el poder, transitorios en su naturaleza, nunca pueden ser el criterio para una existencia plena. Las verdaderas riquezas residen en ser humilde, en calcular sobre todo el valor humano. Porque cualquier hombre puede pintar el mundo en tonos lujosos, pero solo unos pocos se atreven a colorear la vida en su forma más cruda, apreciando su verdadero valor por encima del espejismo de la riqueza.